por favor incline su rostro y comenzamos, ¿vale? Bendito Dios, Padre Santo, Dios del cielo y de la tierra, te damos muchas gracias por toda tu bondad, Señor, por el grande amor con que nos has amado, nos has cuidado y has tenido de nosotros memoria, Señor. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué soy yo, Señor? ¿Y qué es todo este pueblo para que puedas tener de él memoria, Padre mío? Señor, no queremos dejar de suplicarte, bendito Padre eterno, por toda esta situación que vive en nuestro mundo. Señor, tú tienes el poder de detenerlo. Queremos suplicarte en el nombre de nuestro Señor Jesús, que adiestres a los científicos, Señor, que están trabajando arduamente para encontrar una vacuna contra este virus. Dales de sabiduría, Señor, tanto a los científicos mexicanos como a los de todo el mundo, Padre, para que se pueda detener esto lo antes posible y podamos regresar a todas nuestras actividades, mi Dios. Permite, Señor, que todos hayamos y estemos aprendiendo la lección. Tenemos que ser santos, tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que meditar todos los días en tu hermosa palabra, Señor. Este estudio, Padre, ha sido para mí un gran refresco. Ha confortado mi ser, me ha dado una vez más esa pasión para seguir estudiando, seguir orando, mi Dios. Úsanos, Padre mío. Después de este estudio, Señor, por supuesto queremos tener otro, pero sé tú conmigo. Muéstrame cuál es el que hemos de llevar, Señor. ¿Qué vamos a estudiar? Ayúdanos, por favor. Gracias por este tiempo que nos concedes aquí. Permite, Padre mío, que tu hermosa palabra llegue al corazón de cada uno de los que escuchan, para que con más conciencia, mi Dios, con un mejor conocimiento, podamos honrar y glorificar tu precioso y santo nombre. Es en el nombre de Jesús en quien oramos y rogamos, Padre nuestro, por la situación de nuestro país. Señor, sigue en semáforo rojo. No baja, Dios, no baja. Ayúdanos, Señor, a poder contener este contagio del COVID-19. Te lo rogamos, eterno Señor del cielo, en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, mis amados, pues vamos a continuamos con nuestro estudio Panorama de la Biblia, con el punto número 2, que es, ¿dónde quedó, Fris? El punto número 2, que es el sacrificio del Cordero. El sacrificio del Cordero, y vamos a ver a partir de hoy su arresto, su arresto y su traición. Cómo fue él traicionado y cómo fue arrestado. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 26, versículos del 36 al 46. Dice así la hermosa palabra de nuestro Dios. 36 al 46. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Con que no pudiste velar una hora conmigo? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo: Padre mío,
Si ésta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez, diciendo otra vez las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y les dijo: ¿Todavía estáis durmiendo y descansando? He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, mirad, está cerca el que me entrega. Quiero que ponga especial atención. ¿Cómo es que nosotros resolvemos un problema y cómo es que lo resuelve el Señor Jesús? Fíjese en esto. Concuerdo con las palabras del pastor Paul Washer. ¿Por qué razón? Porque él dice que cuando un cristiano no ora, se siente autosuficiente y muy fortalecido. Quiero que note cómo resolvía el Señor Jesús. 1, 2, 3 veces el Señor oró en la misma noche que si fuese posible pasara de él esta copa. Pero decía con claridad: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cierto? 3 veces lo hizo. Y a veces nosotros oramos una sola vez y ya queremos la respuesta pronta y expedita de parte de Dios. Pero la queremos a nuestra manera, no a la manera de Dios. ¿Se ha dado cuenta de eso? El Señor Jesús dijo con mucha puntualidad: hágase tu voluntad. Conociendo completamente el sufrimiento que estaba a punto de enfrentar, uno de esos, Jesús permaneció firme y obediente a la voluntad de su Padre. Sus discípulos, por otro lado, mostraban una imagen vívida de la divinidad humana, sin poder estar, de la debilidad humana, sin poder estar dispuestos aún en la hora más crítica. ¿Nota usted esto? ¿Sí lo nota? Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos en una gran necesidad? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Nos quedamos dormidos? Hermano, ¿cómo estamos resolviendo ahorita con este punto de la pandemia? Yo le pregunto a usted, ¿cuánto tiempo está orando usted? Específicamente por esto. Nos ha venido a mover todo esto, lo hemos dicho muchas veces. Pero, ¿seguimos afanados? ¿Estamos orando a nuestro Dios porque Él lo resuelva? ¿Cómo estamos, hermano? O llegamos a orar igual que los discípulos, llegamos y empezamos: oh Señor, te ruego en esta noche que me ayudes. Y sabrá Dios qué pasó. ¿Cómo resolvemos? ¿Nota usted cómo el Señor Jesús, siendo el Señor Jesús, Él depende al 100% de Dios? ¿Lo notó? Mire lo que dice otra vez el versículo 42, el versículo 39 y el versículo 44. Mire, vamos otra vez, 39. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, cayó a tierra así, clamando al Señor, orando y diciendo: Padre mío,
Note lo que dice, esto ya lo vimos en alguna ocasión. Note lo que dice la carta a los Filipenses, por favor. Carta a los Filipenses, capítulo 4. Vea el consejo que usa el apóstol Pablo. 4:6. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y esto nos está causando ansiedad. Es mucho tiempo ya lo que llevamos en este confinamiento, ¿no es cierto? Llevamos ya mucho tiempo. Note lo que dice el versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. El Señor Jesús le dice a sus discípulos, oren, oren, para que no entren en tentación, ¿se acuerdan? Es la misma recomendación que tenemos nosotros. Es la misma recomendación para nosotros. Note ahora lo que dice el versículo 42. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez. Y luego, 44, dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez. Pero las 3 veces fue, hágase tu voluntad. Qué interesante. Pregunta. ¿Dios lo libró de allí? Respuesta. No. La voluntad de Dios era que muriera de la forma en la que Él murió. Esa fue la voluntad de Dios. Y nosotros creemos que la voluntad de Dios para nosotros siempre va a ser que estemos bien, que no nos pase nada, que muramos de viejos y en la cama. Y no necesariamente es así. Note ahora lo que dice el Evangelio de Juan, por favor. Continuamos con esta narración del arresto del Señor Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos del 2 al 6. ¿Ya lo tiene? Note. También Judas, el que le iba a entregar, conocía el lugar, porque Jesús se había reunido allí a menudo con sus discípulos. Entonces Judas, tomando la corte romana y a varios alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Jesús, pues, sabiendo lo que iba a sobrevenir, salió y les dijo, ¿a quién buscáis? Ellos le respondieron, a Jesús el Nazareno. Él les dijo, yo soy. Y Judas, el que le entregaba, estaba con ellos. Y cuando él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¡Qué acto tan importante! Tan importante e interesante. ¿Notó qué fue lo que pasó ahí en el versículo 6? ¿Notó qué es lo que pasó? Dice que cuando oyeron y cuando él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Vaya, ¿por qué? ¿Acaso el Señor los tiró con su pura palabra? ¿O qué fue lo que pasó? Jesús se identifica a sí mismo con el gran yo soy. El gran yo soy. El yo soy el todopoderoso, el que existo en mí mismo, el que nunca ha dependido de nadie, el eterno. Esa es la respuesta que él dio. Yo soy. Y todos caen, se van para atrás y caen a tierra.
haciendo eco del mismo nombre usado por Dios para declararse a sí mismo como el Dios eterno, el autoexistente. Eso es lo que significan las palabras yo soy. Como lo dice Éxodo en el capítulo 3. Regresemos allá por un momento, por favor. Éxodo en el capítulo 3, versículos del 13 al 15. Cito: Entonces dijo Moisés a Dios: He aquí, si yo voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y añadió: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo además Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: El Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. ¿Ya vio qué interesante es esto? El claro poder de escuchar el nombre puso de rodillas a los soldados romanos y a los oficiales judíos, con el puro nombre. Ahora escuche. ¿Qué hacen estos? Se levantan y lo arrestan, ¿no es cierto? Es un desafío constante. Se lo voy a ilustrar de otra forma. Se lo voy a ilustrar. Usted ha visto una pelea de box, ¿no? Y están los dos sonándose bien duro. De repente uno es más astuto que el otro y ¡pum! Le pone un tremendo guamazo que lo noquea, lo tira al suelo, a la lona, y empieza la cuenta regresiva. 10, 9, 8, 7, 6, ¿se acuerda? Y muchos se logran levantar, y aunque se vayan así medio tastereando y tambaleando, dicen: sí puedo. ¿Qué es lo que los está levantando? Platíqueme usted, contésteme usted. ¿Qué es lo que los está levantando? Es el orgullo, ¿no? ¿Cómo me va a ganar? Y se vuelven a levantar y otra vez a darle duro y macizo. Es una actitud desafiante. Por eso cuando se levantan y el referee dice: órale, peleen, se le vuelve a ir el otro para tumbarlo otra vez. Y aquel saca fuerzas de quién sabe dónde y se avienta contra las cuerdas y ahí está duro y duro para no caerse. Es una actitud de orgullo. Mire que yo con una cachetada tengo. Yo sí me tiro, a mí ya no me hagan nada. No, es por orgullo, yo ya no me paro. ¿Qué hicieron estos? Los soldados romanos y los judíos oficiales que iban al arresto del Señor Jesús. Cuando escuchan yo soy, se van para atrás, caen a tierra, pero se reincorporan. Esa es una actitud desafiante. Ahora, ¿por qué cayeron a tierra? Porque ellos entendieron perfectamente delante de quién estaban. Lo entendieron. Wow. Wow, ¿verdad? El que se hayan vuelto a levantar para proceder al arresto es una muestra clara de orgullo, de el colmo de la insensatez, porque lo entendieron. Qué interesante, ¿verdad? Mire usted, ahorita con lo del COVID, algunos de nosotros estamos sufriendo el embate durísimo, no porque yo lo tenga claro, estén tranquilos. Familiares míos ya lo tuvieron.
hermanos de la iglesia, y contamos ya con 2 decesos. Y les estoy dando de ejemplo mis allegados, que por la gracia del Señor estaban a cuentas con Dios, obviamente dentro de la iglesia, y están en la gloria con el Padre. No pasa nada, ¿no? Es increíble que llevamos ya, cuando menos los registrados, porque yo creo que los no registrados han de superar la cifra, pero por mucho. En la mañana, si no mal recuerdo, escuché que van más de 100 y tantos mil, ya casi 200,000 contagiados, ¿no? Van muchas muertes. Escuche. Y la gente sigue desafiante. La gente sigue desafiante como si no pasara nada. Eso es terrible. Se están muriendo muchos. Y la gente vaga por el mundo como si esto no fuese cierto. Siguen creyendo que es una conspiración del gobierno. Por eso el día que tembló, pues también fue conspiración del gobierno, ¿no? Métanse todos para su casa. Ahora salgan todos porque ya tembló para que se contagien. Es un absurdo, ¿no es cierto? Obviamente lo dicen de broma y suena a broma, ¿no? Pero la gente sigue dando una muestra insensata, valga la redundancia, el colmo de la insensatez. Están viendo lo que está pasando y no creen, no entienden, no se protegen. ¿No es eso horrible? En la misma actitud del ser humano, recuerde, la misma actitud del ser humano, desafiante, arrogante, insensato, desde el origen hasta acá. Y con esa misma actitud arrestaron al Señor. ¿Ya lo vio? Qué feo es el ser humano. Qué feo es el ser humano. Ahora note lo que dice Mateo 26. Regresamos a Mateo, por favor. Mateo 26, pero ahora los versículos del 51 al 56. Recuerde, estamos en el arresto de Jesús, ¿cierto? Note 51 al 56. Y sucedió que uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó una espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. ¿O pensáis que no puedo rogar a mi Padre, y él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirán entonces las escrituras que dicen que así debe de suceder? En aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme? Cada día solía sentarme en el templo para enseñar, y no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces los discípulos le abandonaron y huyeron. Otro cuadro ahí medio complicado en todo esto. Otro cuadro medio complicado.
¿A quién hirieron? Al siervo del sumo sacerdote llamado Malco. Fue Pedro que sacó la espada y ¡pah! Para defenderlo y ¡ru! Le arrancan. De hecho, la idea no era arrancarle la oreja, ¿eh? La idea era darle a Malco y darle duro. ¿Qué es lo que pasa después? ¿Se acuerdan? Agarra al Señor la oreja y se la pega. Hizo un milagro ahí. Note, autentificó la respuesta que él dio. Yo soy. Todos para atrás, ahora sí que todos para abajo, ¿no? Se cayeron. ¿No? Se levantan en una actitud desafiante, arrogante, insensata. Se arma la trifulca. Pedro saca una espada, ¡pah! Le corta la oreja a Malco. El Señor lo reprende y dice, cálmate tú, espérate. Si no sucede así, ¿cómo se van a cumplir las escrituras acerca de esto? O sea, Pedro quiso meter paz y sacó más. Lo regañó el Señor aparte. Cálmate, Pedrito. Esto no se resuelve así. ¿Ya ves por qué te dije que estuvieras orando, Pedro? Y te me quedaste bien dormidote. ¡Wow! Espérate, Pedro. Así está escrito, así tiene que ser. Porque si no, no puede haber redención para ustedes. Porque si yo no muero en la cruz, que soy el Cordero de Dios, no puede haber redención para ustedes. Esa es la respuesta. Ahora, le ponen la oreja a Malco. Todos lo vieron y no creyeron. No creyeron. ¿Ya se dio cuenta cómo actúa el ser humano? A pesar de ver lo que ve, no cree. Por eso es imposible que en esas cruzadas de sanación y ¿eso qué? Eso no salva a nadie. Si una persona se va a salvar, es por medio de la predicación del Evangelio. Ellos lo vieron ahí. ¿No habían demandado una señal? Ahí está. Se las dio en ese momento. Y fue con el siervo del sumo sacerdote, que bien Malco le pudo haber dicho, oye, es que a mí me arrancaron la oreja de un navajazo. Y aquí la traigo pegada, mira. ¿Y cuál es la evidencia? Pues ve el chorradero de sangre que traigo aquí. ¿Ah? ¡Wow! Y no le creyeron. La gente es incrédula. Muy incrédula. Es necesario que así se haga la respuesta del Señor. Estos eventos no sorprendieron al Señor Jesús. Su misión estaba en la mano. O más bien a la mano, creo que lo escribí mal. Todo ordenado por Dios y dicho de antemano por los profetas. Ahora estaba sucediendo exactamente como Dios lo había planeado. Exactamente así. A Dios no se le salen las cosas de control. Salmo 41:9. Vamos a los salmos, por favor. Salmo 41:9. Escuche. Aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. Se ha levantado contra él. ¿Quién? Judas. Lo están describiendo aquí. Ahora note Hechos 4, por favor. Nuevo Testamento. Hechos 4. Hechos capítulo 4, versículos 27 y 28. Escuche. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato juntamente con los gentiles
y los pueblos de Israel contra tu santo siervo, Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. ¿Ya ve? Así lo diseñó Dios y así había de suceder. Ahora note lo que dice una vez más Juan en el capítulo 18. Juan capítulo 18, versículos 12 y 13. Note. Entonces la corte romana, el comandante y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. Políticos hasta más no poder, ¿no? Practicando el nepotismo en todo su esplendor. ¿Se dio cuenta? Lo llevaron primero ante Anás, que era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote en ese año. ¿Ya vio? Pura parentela ahí, pura parentela, nepotismo. Pero recuerde que era un partido político de ese tiempo, ¿no? Así operan. Siempre han operado así. No son diferentes. El hambre de poder los ciega. Los ciega. A menos que Dios los rescate y toque el corazón como cuando el Señor tocó a José de Arimatea, que era uno de este grupo. Cuando toca a Nicodemo, que era de este grupo también. ¿Ya vio? Qué interesante es entonces poder ver esto a la luz de lo que la Biblia dice. Y cómo el Señor aún ahí es paciente y dice, ay, estos no entienden, pero nada. ¿Ya vio? Y cómo el ser humano otra vez da esa evidencia de incredulidad. ¿Ya lo vio? Bueno, entonces ese es el arresto del Señor Jesús. Ahora vamos a ver el juicio. ¡Wow! Esto es terrible, porque note cómo fueron a arrestar al Señor con palos, piedras y con todo. ¿Y él qué hizo? Nada. ¿Ha usted visto? Yo me imagino que sí. ¿Ha usted visto la película de La Pasión de Cristo? En esta película, obviamente es una película mariana, pero bueno, quiero llevarlo a cuando el Señor está en el huerto del Getsemaní orando y llegan y lo arrestan y se lo llevan. ¿Cómo lo van zarandeando para todos lados? Le van pegando y es algo parecido. En su momento les voy a leer una parte de un libro que se llama Nuestro Extraordinario Dios, del pastor John MacArthur, en donde nos describe todo esto. Se lo voy a leer, yo creo que en la semana. Un pedacito solamente. Un pedacito solamente. Fueron crueles, insensatos, necios, testarudos, todo tuvieron, ¿no? Ahora el juicio. Note lo que sucede en el juicio. Jesús fue enjuiciado por líderes religiosos judíos y autoridades civiles romanas. Debido a que los romanos se reservaban el derecho de ejecutar la pena de muerte, los judíos tenían que encontrar alguna manera de convencer a los romanos de que Jesús debía morir. En el transcurso de toda la noche, ponga sumamente atención en eso, toda la noche el sumo sacerdote tuvo mucha influencia sobre los judíos. Ellos querían ver qué curso seguiría. ¡Wow! ¡Qué terrible! ¿Durante cuándo? ¿A qué horas hicieron el juicio? Durante la noche. Fue un juicio clandestino. Lo arrestaron en la noche, entrada la noche. Toda la noche se lo llevan, lo enjuician
para poder matarlo al otro día. De todas, violentando la ley en su máxima expresión, estos líderes judíos. Qué horrible. Llegan con Anás. Juan capítulo 18, versículos del 19 al 24. Note. Entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Jesús le respondió: yo he hablado al mundo abiertamente. Yo no tengo nada de qué esconderme. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en secreto. Dicho de otra forma, tú sabes lo que he dicho. Tú me has oído. ¿Para qué me preguntas? ¿Por qué me preguntas a mí? ¿Ya ven la respuesta? Pregúntale a los que han oído lo que hablé. He aquí, estos saben lo que he dicho. Cuando dijo esto, uno de los alguaciles que estaba cerca dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Vean nomás la arrogancia. Vean la arrogancia. Jesús le respondió: si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal. Dime qué fue lo que dije mal. Pero si hablé con bien, o si hablé bien, ¿por qué me pegas? Qué palabras tan sabias y tan contundentes, ¿no? O sea, dime qué fue lo que hice mal. Pero ten cuidado, si respondes que no hiciste nada mal, entonces dime por qué me pegas. Qué fuerte, ¿no? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. ¿Ya vio? Totalmente inadecuado. Totalmente inadecuado. ¿Ya lo vio? Violentando de todas, la misma ley. Llevando un juicio de noche para que nadie se enterara. Y al otro día, a las 3, lo mataron. Mateo 26, por favor. Regresamos a Mateo. Mateo 26, versículo 57 al 67. ¿Ya lo tiene? Mateo 26, 57 al 67. Sí. Y los que prendieron a Jesús le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y Pedro le fue siguiendo de lejos, hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin de todo aquello. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener, procuraban obtener falso testimonio contra Jesús con el fin de darle muerte. ¿Ya vio? Y no lo hallaron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Pero más tarde se presentaron 2, que dijeron: este declaró: yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos 2 contra ti? Mas Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Escuche bien, ponga mucha atención a la interrogante que hace este Caifás, el sumo sacerdote.
Recuerde, cuando van y lo arrestan, todos caen porque entienden perfectamente quién es Él. El gran yo soy. Recuerda eso. Ok. Han buscado falsos testigos, lo vemos en el versículo 60. Los compraron con una lana. Así hacen hoy también. ¿Ya vio cómo son los políticos? Así. Todo lo quieren resolver a billetazos para desaparecer al que les estorbe. ¿Cómo? Pues querían obtener un falso testimonio contra Jesús con el fin de darle muerte. Ahora escuche el interrogante de Caifás, versículo 62. Entonces el sumo sacerdote levantándose le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Le dijo, estoy poniendo a Dios de testigo, delante de Dios contéstame. ¿Eres tú el Cristo o no? Esa es la pregunta. Y aquí sí responde el Señor, porque los otros eran falsos. Y él ya le había dicho antes al alguacil, si hice mal, dime cuál fue. Y si hice bien, ¿por qué me pegas? ¿Recuerdan? Aquí. Aquí ya cambia la cosa, porque aquí está poniendo de testigo a Dios mismo. Y no puede dar una evasiva, porque es en el nombre de Dios. En el nombre de Dios, dime si tú eres el Cristo. Eso es lo que le están preguntando. Jesús le dijo, tú mismo lo has dicho. Sin embargo, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Contestó lo que le preguntaron? Sí. ¿Y qué dijo? Sí, yo soy, tú mismo lo has dicho. Yo soy. ¿Por qué contestó? Pues porque le preguntaron en el nombre de Dios. Note. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído la blasfemia. Entonces, ¿para qué preguntas si no crees? ¿Ya vio? ¿Qué os parece? Ellos respondieron y dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros lo abofeteaban, diciendo, adivina, Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? Demostrando una vez más su insensatez, su orgullo, lo voy a decir más claro, mostrando perfectamente su estupidez. No quisieron creer. Pusieron a Dios de testigo, de por medio. Ellos mismos si no creyeron. ¡Wow! Y estos son los que esperaban al Redentor. ¿Ya vio? Estos son los que ansiosamente esperaban al Redentor. Y no le creyeron. Jesús fue traído ante el Sanedrín, la corte suprema judía, que fueron convocados rápidamente por el sumo sacerdote. Tal juicio era ilegal, se estaba realizando en la noche en lugar de en el día, en la casa del sumo sacerdote, en lugar de que fuera hecho en el templo. Y los testigos eran encontrados o sobornados. Desde el principio hasta el fin, el juicio fue una burla a la justicia. Una burla. Que nos digas si eres tú el Cristo, le preguntan. El claro mandato del sumo sacerdote obtuvo una respuesta igualmente clara de parte de Jesús. Citando del Antiguo Testamento, Jesús hizo una declaración directa
a su deidad. Citó el Salmo 110. Vamos allá para que lo vean. Salmo 110, 110:1. Ay, Señor. Dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dijo Jehová Dios, dijo a mi Señor, a Cristo. Esa es la ilustración. Le dice Dios Padre a Dios Hijo: ven, hijo, siéntate aquí a mi diestra. Eso es lo que está diciendo el Salmo. Daniel 7:10. Vamos a Daniel, por favor. Daniel 7:10. Note. Un río de fuego corría saliendo de delante de él. Miles de millares le servían, y miradas de miradas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Después de escuchar esto, el sumo sacerdote y el Sanedrín lo condenaron a morir. Esto era más de lo que Judas podía soportar. Lo sobrecogió la culpa y se arrepintió de sus acciones, pero no hubo un arrepentimiento genuino. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, la condenación de Jesús, aunque no era inesperada, bien podía haberlo llenado de horror. Pero este hombre infeliz esperaba que mientras que él recibía el dinero del soborno, el Señor se escaparía milagrosamente de entre las manos de los enemigos. Así como lo había hecho algunas veces delante de sí, eso pudo haber pensado Judas. Volvió arrepentido, pero como el resultado tristemente lo manifiesta, en lugar de haber arrepentido de un arrepentimiento genuino, este fue semejante al dolor del siglo que obra muerte, cuando lo demostró en su suicidio. La gente dice estar muy arrepentida, pero nunca cambia. Yo he pecado entregando sangre inocente, dice. ¿Qué testimonio en favor de Jesús? Judas había estado con él en todas las circunstancias durante 3 años. Su puesto como tesorero de Jesús y los 12, que lo vemos en Juan 12:6, no lo busquen, le había proporcionado oportunidades para observar el espíritu, la disposición y los hábitos de su maestro, mientras que su naturaleza codiciosa y prácticas propias de ladrón le inclinaron a interpretaciones oscuras y sospechosas, más bien que francas y generosas de todo cuanto Jesús decía y hacía. Él pensó algo muy diferente, pero no fue así como él lo pensó. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes de los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Ya vio? Y todavía no terminamos con el arresto. Todavía no terminamos con el arresto, con el juicio del Señor Jesús.
Ahí le vamos a detener, porque está muy interesante, ¿no? Lo estamos viendo rápido, pero despacio. Rápido porque es solamente un panorama así muy breve, pero despacio para poder entenderlo lo mejor posible. ¿Y qué de usted? ¿Cómo responde usted a todo esto que vemos en la hermosa palabra de Dios? ¿Usted cree? Pero no vaya usted a creer así de dientes para afuera. Hay que creer genuinamente y hay que demostrarlo con la vida. Otra vez, ¿usted se cuida? ¿Usted hace lo propio? ¿O usted ya anda saliendo y anda en la calle como si todo esto no fuera cierto? ¿Cómo está usted? Yo le pido que medite, que piense muy bien todo lo que usted hace. Considere cómo el ser humano es, lo estamos viendo aquí, y cómo Dios en su infinita misericordia le concede al hombre, al ser humano, la oportunidad de arrepentimiento. Yo le quiero rogar a usted que lo considere, que lo piense y que se vuelva a Cristo. Él es el único que puede rescatarnos de esto. Como dice la Escritura, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tenemos el asunto resuelto contra la verdadera pandemia. La verdadera pandemia y más atroz es el pecado, que va de generación en generación, causando estragos, matando a miles de millones de gentes durante toda la historia. Y la gran mayoría de las personas siguen sin creer. Recuerde, no es a su manera, es a la manera de Dios. Es así como debe de ser. Déjeme orar para terminar y regreso y sigo saludando a los que están aquí, a los que llegaron después. ¿Vale? Déjeme orar. Bendito Dios, eterno Padre Celestial, te damos muchas gracias, mi Señor, por esta tu hermosa palabra. Gracias, Padre, porque nos dejas seguir estudiando, meditando en ella, Señor. Queremos suplicarte en el nombre de Cristo, que toques el corazón de aquellos, mi Señor, que aún no lo han hecho. No sabemos cuánta gente pueda llegar a ver esto, Señor. Estos videos, estas clases. No lo sabemos, Dios, pero tú sí lo sabes. Usa tu palabra, amado Padre, para que puedan venir al arrepentimiento de sus pecados. Que crean en Cristo como el Señor y el Salvador personal de sus vidas. Y que puedan dar una evidencia clara de todo ello. Bendito Dios, gracias por regalarnos esta tarde para poder exponer. Sigue bendiciendo y fortaleciendo a todos los médicos, Señor, que están trabajando arduamente para detener esto del contagio del COVID. Bendícelos, mi Señor, ayúdalos para que puedan seguir trabajando. Y seguro ahí hay hijos tuyos, Padre mío, que tengan la fortaleza, Señor, para estar predicando el Evangelio a tiempo y afuera de tiempo. Gracias te damos por tu hermosa palabra, bendito Dios. En el nombre de Jesús te lo agradecemos, Padre Santo. Amén.